Hola, buenas. Bienvenidos a Ciudad Micrófono. Este es un podcast en el que tratamos de analizar los problemas más importantes y trascendentales de la ciudad. En esta ocasión, nuestro episodio quiere explorar la pertinencia de la extensión del Metro de Quito si es que esta es la mejor alternativa para la movilidad de nuestra ciudad. Para esto tenemos dos importantes invitados. Por este lado nos acompaña César Arias, ingeniero ecuatoriano especializado en transporte y movilidad. Ha liderado proyectos tan claves en Quito y Guayaquil, promoviendo el transporte público eficiente y la movilidad inclusiva. Ha sido consultor para organizaciones nacionales e internacionales y participa activamente en espacios académicos, foros de movilidad sostenible en América Latina. Por aquí nos acompaña también Verónica Sevilla, bienvenida. Profesional ecuatoriana con una amplia experiencia en turismo, movilidad y gestión pública. Fue gerente general de Quito Turismo y actualmente preside el directorio de la empresa operadora del metro de Medellín, Transdev, la empresa operadora del metro de Quito, encargada de la operación del metro, como digo. Ha impulsado iniciativas de innovación en transporte público a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a nuestros invitados y con eso empezamos nuestro episodio. Vamos a empezar con unos datos trascendentales, unos datos importantes para iniciar un poco la discusión. Gracias César y Vero por acompañarnos en este episodio. Algunos datos que pongo sobre la mesa y que nos van a servir para ubicar la conversación. El Metro de Quito tiene 15 estaciones y recorre aproximadamente 22 kilómetros en la meseta central de Quito. El tiempo de viaje de extremo a extremo es de aproximadamente 34 minutos. La primera línea costó 2.100 millones, lo cual representa aproximadamente 95 millones por cada kilómetro, aproximadamente. El subsidio municipal anual para la operación asciende aproximadamente a 22 millones, lo cual representa aproximadamente el 30% del costo total de la operación del sistema, que está por los 74 millones. Solo estamos hablando de la operación. Hoy transporta aproximadamente 173,000 pasajeros al día versus 135,000 en el primer año de operación. Estamos ya en el segundo año de operación. Los sistemas BRT, es decir, los 3 sistemas de corredores centrales, transportan aproximadamente 800,000 pasajeros al día. Los buses convencionales transportan 1.8 millones de pasajeros al día. El 65% de los usuarios que utilizan el metro lo hacen para trabajar. Son desplazamientos hogar-trabajo, mientras que el 20% lo hacen por estudios. Dato interesante. Quitumbe, Labrador e Iñaquito son las 3 estaciones más frecuentadas. La extensión hacia Ofelia costaría unos $500 millones y tomaría unos 42 meses en construcción. Estos datos me parecen interesantes. Seguramente ustedes van a ampliar otros datos de partida, pero sitúan un poco las líneas de costos y de funcionamiento. Entonces, en un primer bloque queremos analizar, en el fondo, por qué es necesario invertir en la extensión del Metro de Quito hacia la Ofelia y eventualmente hacia Calderón, como lo ha anunciado la administración municipal. Y para esto, quiero comenzar preguntándole, César, ¿cuáles son las estrategias, las prioridades de movilidad urbana en Quito? Buenos días a todos, buenos días, Verónica, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo puntos de vista sesgados, ¿no? De eso se trata. Un planificador del transporte y yo un poco no soy adepto a decir esta es la alternativa porque yo vi en París o porque vi en Madrid, porque eso no es un análisis técnico, ¿no es cierto? Es un análisis de percepción y de emoción. O sea, yo quisiera estar como en las 15 líneas de metro de París, ¿no es cierto? Y con todos los servicios y todas las cuestiones. Pero una de las cosas que yo aprendí y escribí algo que justamente me permitió ir a París a presentar una propuesta, fue de que la planificación de los países desarrollados difiere de la planificación de los países en vías de desarrollo. Son 2 cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces yo a veces he dicho, yo prefiero tener un Mercedes-Benz, sí, pero a lo mejor no me llega al Andino, que es el que existía antes, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista de la planificación, en realidad es una incógnita. Uno no puede decir, yo tengo que hacer este sistema. Recuerdo a mi querido amigo don Rodrigo Paz Delgado, que la primera vez que me invita al municipio, me dice, mañana tenemos un recorrido con el doctor Rodrigo Borja, el ministro de Finanzas, el ministro de Obras Públicas, y quiero que nos acompañe. Fue la primera vez que me presentaba con él. Y entonces le digo, bueno, ¿y cómo hacemos? Dice, nos reunimos en Chimbacalle y vamos a recorrer la línea del tren porque me han dicho mis asesores de que hay que hacer una línea de metro utilizando las líneas del ferrocarril antiguo. Dije, bueno, suena como a Chimbacalle, tomamos un autoferro de esos y bajamos acá hasta Cumbayá. Claro, aquí en Cumbayá, por la diferencia de altura, el tren no puede tener pendientes mayores. Entonces hicimos un zigzag y llegamos acá. Yo me asusté. Esto era un día sábado, el día lunes estaba donde el alcalde. Había revisado unos datos de encuestas de origen y destino que había tenido a propósito de la vía perimetral de Quito, que hasta ahora no se construye, la metropolitana. La troncal. Y entonces ahí encontré que teníamos alrededor de 1,000 viajes diarios entre toda la zona sur de Chimbacalle hasta Cumbayá y Tumbaco. Y en esa época era todo verde acá. Claro. Entonces me apresuré. El día lunes estuve en la alcaldía esperando que llegue. Le dije, mire, señor alcalde, a lo mejor no le gusta lo que voy a decir. Pero no es la mejor idea. No es sostenible. Eso no tiene pies de cabeza. Claro. Pero me han dicho aquí los expertos que hay que poner un templete, no sé. Mire, aquí está la demanda. Aquí hay 1,000 viajes diarios. Eso lo soluciona con 3 buses. Claro. Entonces, construir una cosa así es un despropósito. Entonces él se le vino abajo todo, porque ya te ha dicho el presidente y todo eso. Dijo, entonces, ¿qué hacemos? Le dije, no sé. ¿Cómo que no sabe? Si me dicen que usted es el experto. No sé, le dije. Yo tengo que estudiármelo. Estudio y le digo cuál es la alternativa que a mí, ¿Qué requiere? después de ver los números, me parece. Pero tomar una decisión así, sin estudio, sin planificación, no es lo conveniente. Entonces, regresando al tema, a mí me parece que el país en general, inclusive a nivel latinoamericano, carece de planificación. Y esto combinado con las urgencias de los alcaldes, ¿no es cierto? Porque el alcalde quiere mostrar lo que él hace. Y los procesos estos traspasan las administraciones. Entonces, no nos damos el tiempo para planificar, sino para proponer el espejo y decir, esto es lo que hay que hacer, porque yo vi en París, yo vi en Madrid, o yo vi en los Estados Unidos. Y eso, en el Ecuador especialmente, ha causado un retraso y un perjuicio tremendo. Países como Chile, Colombia, Perú, tienen ministerios de finanzas, el MINPRO en Perú, el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, en Colombia la Dirección de Planeación, donde se ven los proyectos, donde se analizan los proyectos y donde se siguen los procesos de planificación. Y no es solamente que el proyecto sea factible, sino cuáles son los proyectos competidores para que mi inversión sea rentable socialmente. Y es el problema, ¿no es cierto? Entonces, los medios de transporte requieren altas finanzas, altas inversiones. Son inversiones enormes. Cuando estaba en la Católica, les decía a mis queridos amigos estudiantes que la mayoría están metidos en estructuras que eran la madre de la ingeniería. Y les decía, ¿cuánto cuesta un edificio? Póngale un edificio grande, ¿no? 4, 5, 6, 10 millones de dólares.
¿Cuánto cuesta 1 kilómetro de carretera? No digamos un metro, no digamos un tranvía, un BRT, etcétera. Entonces las dimensiones son enormes, las diferencias son enormes. Y en ese sentido, desde hace mucho tiempo, especialmente en los Estados Unidos, lo que se decidió es afinar el lápiz de la planificación por la inversión que se necesita. Entonces, en los años 50 aparecieron los modelos de simulación, aparecieron una serie de estudios, de investigaciones, tratando de orientar las inversiones para no perder plata. ¿Cierto? Porque el momento en que uno pierde plata, no está contribuyendo al desarrollo. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, hay el célebre caso del BART Sí. de San Francisco, donde se pusieron toda la tecnología y ahí nace el criterio del desarrollo urbano alrededor de las estaciones. Correcto. Que evaluado después, muy poco se cumplió. Ujú, ujú. Se cumplió algo, pero no mucho. Entonces, este proceso de planificación me parece es el que debemos fortalecer. Lamentablemente a las autoridades no les gusta la planificación. Con los alcaldes que el Tabacado dice, yo he hecho todas las cosas sin tantos estudios como usted hace. No. Yo quisiera pasar la posta a Verónica con, en el fondo, la misma pregunta que se le hizo a César. ¿Cuáles son las prioridades de movilidad para Quito? Bueno, gracias por la invitación y estoy de acuerdo con César en esto de que, como yo te decía cuando estábamos conversando antes del podcast, que la política le tiene secuestrado a la productividad y al desarrollo del país y no es un tema solo en la ciudad, es un tema que nos ha parado en los últimos años, no quiero decir un número de años porque todo el mundo dice no, pero antes también era así. Pero yo creo que, por ejemplo, se dejó un plan 2030, se deja unas planificaciones, cada administración deja una planificación y créeme que la siguiente dice esto, no es conmigo, ¿no? Entonces hay una falta de responsabilidad de la administración, ciudad, desde el punto de vista histórico, no quiero decir que hayan sido malos alcaldes o buenos alcaldes, no, sino que simplemente hay esto que bien decía también César, que no hay esta planificación y este desarrollo que es el clave, ¿no? Hoy tenemos un metro, está ahí, costó 2.100 y pico de millones, está ahí, ha cambiado la ciudad, es un transporte sostenible, ya se hizo, ¿no? Y yo siempre digo que el transporte es como la alimentación, el vestido y la vivienda, es un derecho de la ciudadanía. Nosotros pagamos nuestros impuestos para que nos den esos servicios. Para eso pagamos impuestos, para que nos den servicios. Ese es el principio de un impuesto. Bueno, en el medioevo el impuesto era para el rey y el rey vivía con el impuesto. Parece que hemos vuelto al medioevo, ¿sí? Porque resulta que ahora pues nosotros pagamos impuestos y ¿dónde están los servicios? Hoy hay un servicio de metro. Me voy a referir específicamente al metro, ¿no? ¿Que le costó a la ciudad 2.100 y pico de millones? Ok. Entonces, tú preguntabas, ¿qué hacemos con la expansión? ¿Es lo adecuado? Yo no soy experta en transporte como César, pero creo que los estudios y lo que estamos viendo justifica hacer la extensión hasta la Ofelia, por lo menos, y ojalá hasta Calderón. ¿Por qué digo esto? Primero es un transporte que ha cambiado la ciudad y ahorita hay que hacer toda la parte de superficie para que justamente pasemos de los 180,000 diarios promedio a tener los 400,000 que en algún momento fueron los estudios. Pero también el papel aguanta todo. Es decir, a mí los estudios me encantan porque te dan un norte, pero como toda planificación estratégica, yo soy planificadora, claro. En el camino hay que ir viendo la reacción del mercado y en nuestro caso el mercado es la ciudadanía. Estamos viendo que nuestro mercado, casi el 70% de nuestros usuarios son millennials, centennials y estudiantes. Esa es la edad promedio llega al 67% de nuestros usuarios son menores de 45 años. Como tú decías, gente productiva que va a su oficina, hablábamos de todo. Entonces nosotros, los que dirigimos la ciudad, que no somos millennials ni centennials, tenemos que cambiar el chip y tenemos que ver al futuro, para empezar. Entonces, ¿qué es lo que quiere ese mercado? ¿Qué es lo que quiere esa ciudadanía? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo se mueve? ¿Qué come? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus actividades? Esos son los estudios sociales o tal vez
no sé cómo llamarlo. Y luego hay una segunda parte que siempre me dicen a mí, el break-even. Yo soy empresaria de toda la vida. Todas las empresas tienen que llegar al break-even y a los números azules. Punto hotelero. Resulta que un servicio del sector público no llega al break-even. Díganme ustedes un servicio, no sé cuál sea, tal vez el de agua potable, ¿sí? Sin tratamiento de aguas servidas. Pero. Claro. Veamos cuál de los servicios, porque el break-even se mide yo le mido, a mí me gusta medirlo, como te comenté en un momento, Jacobo, por el beneficio intangible que le generas al cambio de vida de la ciudad. El metro le ha generado varias cosas. Y yo te decía y les comentaba, son 78 millones de viajes hasta el sol de hoy. 78 millones de viajes que le ahorran una hora al día a toda la ciudadanía. Eso, si le multiplicas por 5, estamos hablando de casi 400 millones de productividad que se derrama en la ciudad. Sea esta para cuidado de los mayores, cuidado de la familia, 1 hora más para ir al gimnasio, 1 hora más para estudiar, 1 hora más para tomarse un café, 1 hora más para ver televisión, qué sé yo. 1 hora más para trabajar, porque mucha gente pues hoy trabaja más de 8 horas. Eso del cuento de que solo trabajo 8 horas hoy para la juventud no existe. Para mí nunca existió. El horario de 8 horas y salida, no, eso no existió. Entonces hay una productividad que se genera que más o menos son 400 millones. Y luego estoy hablando del cambio de cultura. Y en el metro hay un cambio de cultura. Tú bajas al metro y no es que yo me quiera, pero la gente hasta se viste diferente. La gente se comporta diferente. Y hay que subir ese comportamiento a la superficie. ¿Cuánto cuesta cambiar la cultura de una ciudad con una campaña de publicidad? Millones de dólares. Lo hemos conseguido en un año. ¿Qué falta? Sí, que no es lo perfecto. También. Entonces, ahí creo que estas cosas que no se pueden medir, que son probablemente sociales y de comportamiento social y de avance y de cambio de chip. Hoy, yo no sé si ustedes recuerdan, antes del metro no había Orgullo Ciudad. Creo que estaba como en el 8%, si no me equivoco. Y hoy está en el 60 y pico. Por un metro. ¿Cuánto vale cambiarle el chip a una ciudad? Pregunto. Entonces ahí está el break-even para mí. Valiosísimo. Sí, es una buena forma de... Y si no llegas, otra cosa solo para acá. El metro es un sistema vivo. Hay una infraestructura. Entonces los ingenieros hablan de la inversión, de la infraestructura. Sí, de acuerdo. Hay que invertirle a una ciudad fuerte para que se desarrolle, como decía César. Hay que ponerle plata a la ciudad. Porque si no, no avanzamos y nos quedamos en el bus de que emite CO2 o ya traemos unos troles que son eléctricos, pero también se dañan y después empiezan a funcionar con diésel, pero bueno, estos que trajeron ya no funcionan con diésel, entonces también es criticado porque no tiene el diésel. Si es que se daña, mejor que no tenga, piensámonos, porque así nos toca arreglarle y siempre ser eléctricos y nos genera este beneficio. ¿Cuánto es el beneficio del impacto del CO2? Que no se genera cuando estás en un transporte sostenible, como es el caso del metro. Como es el caso, yo no defiendo nada más que el transporte sostenible aquí, ¿no? Entonces, un poquito tener esa visión que va más allá. Sí, estoy de acuerdo con César, totalmente de acuerdo que hay que hacer estudios. Pero en la empresa privada yo tengo la experiencia de los estudios de factibilidad y también tengo la experiencia en el sector público de los estudios que de ley tienes que hacer para justificar una inversión, porque en el sector público no puedes decir quiero invertir en esto y a mí me da la gana. Tienes que tener los estudios que te justifiquen. En general debería ser así. Ese es el procedimiento. Uh-huh. Y resulta que en el camino el estudio no es lo que era. Y eso nos pasa en el metro. La gente dice, pero no hay 400,000 usuarios. Claro que no hay 400,000 usuarios. ¿Y saben por qué no hay 400,000 usuarios? Porque tenemos 500,000 de personas en Calderón que no pueden llegar al metro sino en auto o en bus y pasar horas en bus para llegar al metro. Entonces ya no toman el metro. Usan los transportes tradicionales hasta que no llegue a su lugar. Entonces, ahí hay un juego entre que el metro tiene que llegar y cuánto voy a tener de usuarios también, ¿no? Luego lo que se genere, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos seguir hablando de eso, pero yo sí creo seriamente, por lo que he visto, que sí hay que echarle ganas al desarrollo de la ciudad y en sostenibilidad y en el tiempo y a través de todas las administraciones. Pero es muy interesante lo que tú mencionas y me parece que también en ese sentido tal vez César nos puede complementar. Pensando en 2 temas en particular. La primera pregunta está relacionada con qué le falta al metro para llegar a ser este sistema que conecte el resto de la ciudad. Que no sea solamente este eje que en alguna medida te mueve transversalmente en la meseta urbana de Quito
pero que no está conectado transversalmente en ninguna medida y que sentimos que la falta de esta planificación en los sistemas de transporte no permite que esto ocurra. Porque además, lo que dice Vero, es que cuando el sistema de transporte de calidad empieza a tomarse la ciudad, empezamos a ver un cambio de cultura que se vuelve un valor agregado que no solamente se miren las cifras de cuánto y cómo funciona el sistema de transporte, sino además cómo cambia la cultura de la ciudad, cómo la comodidad y la buena oportunidad de transportarse hace una ciudad un poco más equitativa, tiene unos beneficios sociales importantes. Sin duda, esa debe ser la visión, ¿no? Es la visión. Pero la realidad es que, como decía al principio, hay que diferenciar lo que son los países industrializados, donde desde el costo de los trenes, etcétera, es mucho más barato comparativamente con lo que nosotros podemos hacer. Y lo que tenemos los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Francia, ¿no es cierto? Los impuestos son impuestos que permiten financiar el sistema de transporte. Pero aquí, con la tasa de rodaje, queremos que nos pavimenten los 10.000 kilómetros, nos den sistemas de metro, etcétera, etcétera. Eso no es posible. No es posible. Y el otro tema es la equidad en el gasto público. Si yo soy Estado, yo tengo varias cosas que atender. Una de esas es el transporte. Pero yo tengo que atender, en este caso, ahora, en nuestra realidad, tengo que atender seguridad, tengo que atender salud, tengo que atender educación. Y entonces, la bolsa que yo tengo de dinero, que es escasa, tengo que repartirla en los sectores. Si yo invierto, por ejemplo, en unas 15 líneas de metro, 30.000 millones de dólares en Quito para satisfacer y estar todos felices, seguro que se me mueren con la fiebre amarilla, seguro que todos los accesos a los barrios están totalmente abandonados, seguro que los huecos en los pavimentos de la red vial están abandonados, seguro que se disminuye el presupuesto para la educación. Entonces, este tema es el fundamental dentro de la administración del Estado. O sea, yo no puedo poner una gran cantidad de dinero solamente en el sector transporte. Y el sector transporte es rural, urbano, acuático, aéreo, etcétera. Y de esas, meterle solamente en el transporte urbano y solamente en el transporte urbano de Quito, ¿no? Entonces, hay un problema de equidad en la utilización de los escasos recursos. Primera cosa. La segunda cosa es que, ya tocando el tema con la información que tengo, ¿no es cierto? Se habla de la extensión a Ofelia. Uno de los principios de la planificación fundamentales es utilizar adecuadamente los sistemas de transporte existentes. Es un principio fundamental. Utilizar lo que tengo. Mal o bien tenemos un trole. Los planificadores y los estudios y la evaluación económica decía, hay que levantar el trole hasta el ejido, poniéndole en el modelo matemático, y de ahí se inflaba los 400.000 pasajeros del metro. Obviamente eso en el modelo hay cómo hacerlo. Pero tampoco nos dábamos cuenta que, en mi opinión, para bajarle el precio del metro, se hicieron solo 15 estaciones y quedaron 5 de reserva. Me pregunto. En la misma línea, en los mismos 22 kilómetros. ¿No es cierto? En la Plaza del Teatro, en Food Deporte, en la Villa Flora, en los dos puentes, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo extiendo la línea si ya no he podido, no he sido capaz de construir las otras estaciones que me permitirían una mayor rotación, inclusive mayor ingreso al sistema, ¿no es cierto? Y nos quedamos con las 15, donde tenemos estaciones a una distancia de 1.5 kilómetros, cuando el promedio mundial es de 800. ¿Será porque se dijo, yo tengo 1.500 millones para hacer el metro y no me vayan más allá de ahí? Y después salió ¿cómo se llama? Una actualización presupuestaria. Claro, alguien del consejo y dijo, yo voy a vigilar que no me suban el precio. ¿No es cierto? Entonces, eso por un lado. El otro lado es que yo tengo un sistema VRT de alta capacidad en la presa, construido, con sobrepasos, subadministrado. Y ahí voy a lo que Verónica muy bien decía.
El problema en el siglo pasado fue el problema de los economistas. El problema en este siglo es de los administradores. Y el problema del transporte es un problema de gestión, no de construcción de cosas. Es de gestión. Y el transporte necesita alta gerencia. Si no se tiene alta gerencia, no funcionan las cosas. Entonces, si usted tiene ahora un corredor central norte, que está transportando 125,000 pasajeros día, ahí ya tenemos un dato clarísimo. Me meto a hacer un túnel paralelo cuando yo podría tener una mayor capacidad desde la Ofelia, sacando buses biarticulados cada 5 segundos desde la Ofelia y llegar al Labrador, sin hacer hueco, sin hacer túnel. Y llego más rápido que lo que llegaría el metro, porque el metro tiene que venir parando y no tiene sobrepaso. El corredor BRT de la prensa tiene sobrepaso. Entonces, la pregunta es, si yo soy padre de familia, Eso es. ¿por dónde, digamos, invierto mi dinero? Calderón, esa es otra cosa. Acá Ofelia está diseñado para tomar todo lo que es el noroccidente de la ciudad. Calderón es otra cosa, y es una población más o menos de 300,000 habitantes. Ahí sí hay demanda, ¿ok? Ahí está el proyecto Labrador Carapunco, también con la misma capacidad del corredor de la prensa. BRT nuevamente. BRT nuevamente. El BRT sube hasta 17% de pendiente. Si es que vamos en metro, tendríamos que llegar hasta Carcelén, más o menos en superficies, llamémosle, y de ahí nos bajamos unos 150 metros de abajo con un 7% de pendiente. Eso ya lo sube el metro. ¿Qué quieres, cable? A lo mejor hay que hacer cable o hay que hacer alguna otra cosa. O metro elevado. Fíjese, Jacobo, que cuando yo pregunté a los técnicos que hicieron los estudios, oigan, señores, ¿por qué el metro no pasó por La Marín? El sector más conflictivo de Quito, donde llega todo lo del Valle de los Chillos. Y me dijeron, el problema de pendiente. No queríamos meternos a La Marín por la pendiente entre la Alameda y La Marín. Así que decidimos meternos a la Plaza de San Francisco. Entonces, la alta tecnología, el metro es un excelente sistema. Eso es indiscutible. Sistema del primer mundo. Pero hay sistemas nacidos de Latinoamérica, como son los BRT. Esos tienen partida de nacimiento en Curitiba. Y lo siguió Quito. Y Quito tuvo el primer sistema de transporte eléctrico sostenible en el año 1995. O sea, si hablamos de sostenibilidad, Quito fue la primera ciudad en el mundo con sistema sostenible de BRT. Entonces, y ahí vino la cultura trole. Se cambió la cultura con el trole. Antes la gente solamente alzaba la mano. Ahora se acostumbraron a ir a las estaciones, ¿no es cierto? Y el trole funcionaba y la gente iba de corbata en los primeros años. ¿Qué ha pasado? El problema de la gerencia. La administración. Yo tenía la idea de que haya una empresa que pueda transmitir la tecnología a los nacionales. En eso Transdev es una de las empresas mundiales. Así. Lo mismo que algunas de las empresas de Inglaterra son de las pioneras en el mundo. Yo decía, ojalá, y lo planteé al alcalde. Dije, yo no creo en las empresas públicas. Esto tiene que ser concesionado, lo que se hace Francia. Tiene que ser concesionado los que saben operar. Y hay que pagar por ese servicio. Así es. Pero no irnos con que tenemos que aprender nosotros. O sea, eso es carísimo. Y sabe que yo estoy totalmente de acuerdo, César, en que el tema de la administración es fundamental, ¿no? En este caso, nosotros como operador del metro tenemos 100 años de experiencia en Transdev, que opera todos los sistemas de transporte, ferries, buses eléctricos, tranvías, el metro de aeropuertos. Bueno, usted mencione y Transdev está en 19 países. Y Metro de Medellín, que tiene la experiencia latina
de un metro que Yo no funciona, conozco, ¿no? y Que he usted hecho conoce. visiones a Metro en Medellín. Entonces, claro. Entonces, el tema es, sí, la administración, para empezar. Yo creo que una cosa que pasa con los sistemas de transporte, no sé por qué, pero ahí lo digo como ciudadana, es que se tuburizan, como los barrios. No es nada diferente. No es nada diferente a la vivienda o los barrios. Se tuburizan y las estaciones se tuburizan y es porque donde hay gente, pues también la gente quiere venir a hacer otras cosas. Por eso es que hoy nosotros como operador de metro cuidamos mucho la seguridad y tenemos un 96% de percepción de seguridad. El sitio más seguro, lo digo hoy, no sé si ojalá lo pueda seguir diciendo durante 100 años, lo estaré yo, pero que sea el sitio más seguro de la ciudad. Porque la seguridad claramente es un factor número 1 para que la gente confíe en el transporte. No solo la seguridad del transporte per se, técnica, de me transporta del punto A al punto B perfectamente en tiempo, en forma, etcétera, dignamente, sino la seguridad ciudadana de las estaciones, que es lo que pasa con la Marín, ¿no? Que en su momento la Marín fue un sitio caliente de la ciudad y que hoy está mejor, pero bueno, ahí tenemos esas. Igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la administración es difícil también. Y ahí voy a hacer mi experiencia mi experiencia de ser empresaria privada y tener experiencia en el sector público ha sido el ver ahora esta administración de una empresa privada, de un consorcio privado de dos grandes que saben manejar metros y otros transportes, a darle el servicio a una empresa pública, lo que bien dice César, ¿no? Es decir, los procedimientos que tenemos que seguir para, por ejemplo, conseguir una autorización o innovar o presentar un programa, no se diga para cobrar, ¿no? O sea, el informe tiene 5,000 páginas, ¿no? Todos los meses. La burocracia. ¿No? Entonces, el tema de cómo usted recordará que el primer año de preoperación no tuvimos pagos, sino tuvimos que hacer una renegociación, lo que le diré yo, fue difícil, pero fue fluida, lo logramos, es decir, ¿por qué? Porque nuestros accionistas, Transdev y Metro de Medellín, tenían totalmente la visión de que aquí se iba a operar el metro de manera perfecta. Digamos, siempre perfecta, nada es perfecto, pero como empresa privada tiene que tener una visión de excelencia, ¿no es cierto? Esa misma visión de excelencia la ponemos en el metro hoy por hoy todos los días. Esa misma visión de excelencia. Esa misma visión de excelencia tiene que tener la empresa pública, cualquiera que sea el sistema de administración que se consiga para un transporte público. Entonces tenemos empresa de pasajeros, Secretaría de Movilidad, empresa de Quito, empresa pública metropolitana del metro de Quito. Entonces las empresas públicas las metropolitanas se crearon para ser eficientes. Para esa era la idea, por supuesto, se crearon hace, no sé si son 20 años. 20 años, claro. ¿Sí? Como Quito Turismo y todas las empresas municipales. Que ese es uno, primero, la eficiencia en la administración. Los procesos de la administración pública son un freno, clarísimamente. O sea, hay que hacer mejor normativa, no sé si qué, porque normativa hay de la que usted quiera. Entonces, la normativa en vez de ayudar, frena. Problema número 1. Segundo problema, la voluntad, digamos, política dentro del municipio también nos afecta, a pesar de que nosotros somos operadores privados. Es decir, si hay una fiscalización, si hay alguien que se opone, qué sé yo, hay unas goteras, que es normal, porque hay una cosa que la gente no considera. El metro se abrió hace un año, pero tiene bajo tierra 7, 8. Una década. Dependiendo de cuál estación. Hay estaciones que tienen 8, hay estaciones que tienen 5, hay estaciones que tienen... La más nueva tiene 5. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esas estaciones ya tuvieron mantenimiento, por ejemplo, durante ese periodo de 5 años. ¿No es cierto? Y ya es como si hubiera estado funcionando 5 años. No estaban abiertas, pero la estructura estaba 5 años ahí. Ya está enterrado. Entonces hay que seguirle manteniendo. Si hay una gotera es normal, pero ya tenemos un escándalo mediático y tenemos un escándalo en el Consejo. Entonces esa voluntad política también traba las cosas, como bien lo dice. Y eso pasa con todos los sistemas de transporte. Y yo creo que, a ver, a más de todo lo que dice técnicamente César, que yo no soy técnica en este sentido, pero lo que sí he hecho es proyectos bien difíciles alrededor de toda Latinoamérica. Y eso es lo que se llama la teoría de las restricciones. Es decir, hay muchas restricciones para hacer buen transporte. Hay muchas restricciones para hacer buena salud. Hay muchas restricciones para todos los servicios públicos, ¿no? Así es. Es un tema.
Entonces, lo que hay que hacer, y en eso estoy totalmente de acuerdo y quiero reforzar su concepto, es nosotros tenemos que tener gente súper capacitada que sabe manejar las restricciones de manera ética e íntegra en el sector público para hacer que las cosas pasen. Eso no hay ninguna diferencia con el sector privado. Los estudios, las aprobaciones, las diferentes divertorios, etcétera, que hay que seguirlas, se las sigue. Pero hay que conseguir que las cosas pasen, sea con el tipo de transporte que sea. Porque al final lo que sí nos ha demostrado el metro, y ahí sí voy a hacer otra vez una cuña comercial, es que el buen transporte, como la buena salud, como la buena educación, le cambia la vida a la ciudad. ¿Y qué seremos? Seremos mucho más desarrollados. La gente tendrá mejor nivel de vida, más ingresos, más tiempo, más algo, de todo, estos beneficios que son básicos para vivir. Pregunta provocadora para ver el bosque y no el árbol. ¿Es factible la ciudad de 15 minutos en Quito? A ver, nosotros, y usted sabe más que nadie, que hemos ido evolucionando en la ciudad, ¿no es cierto? Digamos, el centro histórico, cuando la presencia del automóvil era muy pequeña, y en el centro histórico había de todo, ¿no? Era una ciudad De 15 minutos. vasta, Claro. 15 minutos. Ahí sea de 15 minutos. Entonces, Entre el Ejido y la Ronda, 15 minutos. O entre el barrio del Placer y el Ichimbía, 15 minutos. así es. Entonces, existía eso, pero claro, la influencia norteamericana con la cultura del automóvil, que nos viene con la idea de Henry Ford de un automóvil para cada norteamericano, hace que este elemento fundamental ahora y que todo el mundo lo quiere, ¿no es cierto?, el automóvil, haya permitido el desplazamiento hacia sectores periféricos, ¿no es cierto? Y aquí en el caso de Quito, un poco, el primer lanzamiento es hacia la Mariscal, ¿no? Ajá. El primer lanzamiento. Pero hay otro en los últimos años 60, que es la construcción de la autopista Los Chillos, que se llamaba la General Rumiñahui, ¿no? Y eso provoca un cambio, pero espectacular, porque de Los Chillos a Quito, que son 14 kilómetros, llegábamos en ¿qué? 15 minutos máximo, ¿cierto? Entonces teníamos la ciudad a los 15 minutos. Aún se mantenía. De un automóvil. Claro. Entonces comienza ese desplazamiento, luego todos los desplazamientos que ha tenido la ciudad. Yo veo que es tan difícil ahora, ¿no? Yo creo que ahí los planificadores urbanos tienen la palabra, pero hay que ir construyendo esa ciudad que yo creo que de los 15 minutos, ¿no? Y a veces nos fijamos solamente en Quito, Guayaquil, Cuenca, que son las capitales, pero de los 221 municipios que hay en el Ecuador, 198, me parece. Son aún de 15 minutos. Son todos de 15. Son muy tremendos. Claro. Cuando se elaboraba la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, decía, ¿por qué nos empeñamos en Quito, Guayaquil, Misco, Cuenca? También migraciones. Hay esta gran cantidad de municipios donde la gente se desplaza a pie, donde la gente tiene bicicleta y sin embargo carecen de aceras, carecen de ¿cómo se llama?, de plazas públicas, carecen de una paradita de bus para que les lleve a la ciudad principal y no tienen las mínimas cosas. Y seguimos invirtiendo en cantidades enormes en estos polos de desarrollo, cuando el país somos todos. Y cuando podríamos ir construyendo estas ciudades de 15 minutos en estos 198 municipios que tenemos en el país. Sí, interesante. Yo tenía una pregunta también para los dos. ¿Por qué Calderón? ¿Por qué no el sur? ¿Por qué no el Valle de los Chillos? Más allá de las dificultades técnicas que están claras a nivel de desniveles, etcétera. Pero es una inversión de $500 millones para un sector muy concentrado cuando tenemos una dispersión de necesidad de transporte en otras áreas. Bueno, ahí yo creo que está justamente este juego de los diferentes tipos de transporte. Es decir, no es que el metro va a solucionar toda la ciudad. A ver, el metro en Londres soluciona toda la ciudad porque tiene 100 años. O sea, no es que
La gente cree que hacer un metro es como hacer así. Hacer un metro, como bien lo dice César, es una inversión grande, toma tiempo, necesitas estudios geológicos, justamente de pendientes, etcétera. A ver, el metro no siempre es la mejor solución. El metro subterráneo no siempre es la mejor solución para todo. Hay el cable, hay el metro elevado, hay el tranvía, hay los buses, hay miles de opciones, ¿no es cierto? El juego está en encontrar una solución para llegar a todos esos lugares con un mix. No todo lo va a solucionar el metro subterráneo. Eso es una realidad en ninguna parte del mundo. En Londres sí, pero tienes más de 100 años. Entonces, no es que mañana vamos a tener lo que pasó aquí. A ver, yo ahí voy a decir, los quiteños somos noveleros y los ecuatorianos somos noveleros. Sí. La verdad es que creemos que cuando una cosa funciona, para todo tiene que funcionar. Y no es así. Y no es así. No hay receta. De ahí sí me voy a ir a la técnica de César. Es decir, cuando uno tiene un sistema de transporte, el que sea, y en cualquier negocio que usted abra, no todo es para todos, ni para todos los lugares, ni para todo el sitio. Entonces eso, bajo ese principio, debería hacerse una planificación generalizada de qué es lo mejor para llegar a estos valles, para llegar a estas parroquias rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no es lo mejor solo hacer metro. En eso estamos de acuerdo. Pero tampoco es bueno dejarle a la línea del metro como está, porque el metro es un sistema vivo. Es decir, si nosotros vamos a tener solo esos 22 kilómetros, esperemos a que siempre tengamos solo 190,000 usuarios, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que esos 22 kilómetros funcionen? ¿El metro sí puede llegar a otros lugares? Sí. ¿Que no es el sistema perfecto para todos los lugares? También. Es decir, en ese sentido, los quiteños creemos, estamos con la novelería de que nos sentimos divinos en el metro, que el metro está muy bien operado, que sí, que no, que no. Hay unos, tienen 96% de satisfacción. Ok. Boró. Pero pensemos en que el metro no es la solución perfecta, pero sí hay que crecer a donde sea la solución perfecta y donde sea rentable hacerlo, considerando no solo la inversión, sino todos estos beneficios monetarios e intangibles que generan para la ciudadanía, que ya los comenté en el primer segmento. Es decir, hay que ver, yo siempre digo, para hacer administración, cualquiera que esta sea privada o pública, hay que ver el mundo desde la luna. No desde Madrid, no desde la trinchera de otro lado, no. A eso de ver la trinchera a mí me aterra. La trinchera es una cosa donde tú te metes y solo ves el piso. Digo, pues no, a mí cuando dicen yo desde mi trinchera, mira, aterra la trinchera, odio las trincheras, me parece terrible, porque además la vida no es una guerra, la vida es colaborar. Cuando tú ves el mundo desde la luna, además estamos globalizados, estamos en un mundo con otra población, con otra forma de consumir, con otra forma de moverse, con otra forma de vivir, lo comentábamos. Entonces hay que ver el mundo desde la luna para planificar, exactamente. Para planificar y decir, a ver, esto es bueno para esto. Este otro sistema de transporte es bueno para aquello. Esta población tiene que ser servida de esta manera y esta otra población tiene que servir de otra manera. No todas las soluciones son buenas para todo el mundo. Y en eso cada vez más que nos globalizamos, nos llenamos de información, pero al mismo tiempo tenemos que ser más específicos. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Somos más globalizados, vemos el mundo así desde la luna, pero el ver desde la luna te permite ver ese huequito en el Ecuador y en Quito, donde esto tiene que ser específico para estas personas. Ese conjunto de lo local y lo global te genera un producto o un servicio o lo que sea, si quieras hacer una respuesta positiva a la necesidad de la gente. Porque al final del día podemos decir misa aquí. Y cada persona se siente más específica y más especialista y créanme que, como dice César, en el sector público llegan y te dicen, hagamos, por ejemplo, ahora dicen que van a abrir nuevamente el ferrocarril del Estado y esa es otra cosa. Pero si eso era una pérdida horrorosa, si supieran que las rieles son rieles que solo permiten unos ejes que son hechos solamente en Inglaterra porque son del año de la pepa. Y el señor hace 30 años visitó eso. No me quiero meter, pero era una pérdida tan salvaje para el país que invirtieron $400 millones y todo está dañado en su momento. Sí, generan beneficio a las poblaciones. Eso es lo bueno en el transporte y lo bueno de cualquier servicio. Pero tienes que hacer, ahí sí estoy totalmente de acuerdo, un buen estudio. El papel aguanta todo. Yo creo que soy de las que me gusta hacer estudio y luego de un año revisar. Luego de otro año revisar. Y hacerlo. Porque el estudio, ahora te dicen, el estudio es de 400,000 usuarios y a 0.45 centavos el metro en tarifa normal. Ese es el estudio y eso está escrito en piedra.
porque además está aprobado una ordenanza. Mm. Entonces, realmente, ni los 10 mandamientos de Moisés están tan escritos en piedra como el Salmo 45, ¿no? Y resulta que tienes que pasar por un proceso político y todo para cambiar eso, porque resulta que no es tan perfecto, ni está tan bien pensado. Porque el rato que aplicas al territorio y al consumidor, en este caso, te dicen no. Y el 50% estaba planificado para hacer en sistema digital de pago. Y resulta que al quiteño no le gusta pagar el sistema digital de pago. Y nos encontramos con esa restricción. Pero eso es conocido. Y entonces tenemos, sí, pero así estaba planificado. Entonces se hizo lo planificado, se pusieron las taquillas a lo planificado. Y ahora tenemos unas filas que estamos tratando de resolver con diferentes sistemas de pago y diferentes sistemas. Seguimos con los sistemas y vamos a seguir resolviendo y en eso estamos. Pero se genera una restricción que genera insatisfacción. Porque el estudio dijo en su momento que esta era la forma y está escrito en pie. Entonces, esto que te digo es un juego de estar atento y ahí la administración eficiente y eficaz que también coincido. Te toca estar moviendo las cosas en el sector público todo el tiempo de una rapidez y peor si estás en un sistema de servicio, ¿no? Y el rato que estás en un sistema de servicio, tu cliente es la ciudadanía. Es sencillo. Es como cuando vendes un shampoo. Si no le gusta el shampoo a la gente que compre shampoo, no vas a ser exitoso. Lo mismo le pasa en el sector público. Si no le gusta el transporte a la gente que le estás dando el transporte, que es el ciudadano, simplemente no te compra. Y es un desastre. ¿No es cierto? Pero no es lo que está pasando. En todo caso, decirte que hay que hacer una cosa específica, hay que hacer un estudio y luego ir actualizando ese estudio a medida que vas aplicando el servicio en el territorio, para ver si te está dando los resultados y donde no te está dando los resultados, pues tienes que hacer los correctivos necesarios. Evolucionar. Y que no vengan a decir que está mal hecho y tal, y Pascual, porque estamos aprendiendo también, como bien dice César, es un sistema de primer mundo que estamos aplicándolo en una ciudad que todavía el transporte es bastante básico. No digo que sí, somos pioneros en trole, pioneros. Qué lindo, somos pioneros en metro también, somos pioneros en beletés, pioneros en un montón de cosas. Pues entonces hay que seguirle haciendo los ajustes necesarios. Y si esto significa, y yo creo que significa, combinar todos los tipos de transporte para que sea exitoso, así tiene que ser. Súper. Yo creo que, volviendo a la ciudad de 15 minutos, Quito es una ciudad de 120 minutos. Es decir, gente que vive en Huamaní, en Turubamba, en Calderón o en Carapungo, que vive en la mitad del mundo y que trabaja al otro extremo de la ciudad, emplea más o menos 1 hora y media, 2 horas en desplazarse desde el hogar al trabajo. Y por lo tanto, pensar en la ciudad de 15 minutos es utopía, en el caso de Quito. ¿Cómo podemos hacer que Quito se convierta eventualmente en una ciudad de 60 minutos y no de 120 minutos? A ver, ahí viene un tema que ustedes lo conocen más que yo, que es el tema de la planificación urbana. Yo creo que el tema de las centralidades es un tema fundamental para ahorrar los tiempos de viaje de las personas. Si seguimos construyendo las centralidades, pero eso necesita una política pública, ¿no es cierto? Y obviamente hay tendencias ahora como el desarrollo orientado por el transporte que pueden facilitar este tema. Curitiba, que no tiene metro, es una de las mejores ciudades del mundo y tiene solamente sistemas BRT, pero tiene una planificación urbana y un desarrollo urbano que le ha permitido justamente disminuir los tiempos de viaje, ¿no es cierto? Y tener que, a pesar de que la gente tiene automóvil y todo el tema, el 70-80% de la gente viaja en el sistema de transporte de Curitiba, por bus y diésel. Yo tuve la oportunidad de hablar con Jaime Lerner, el arquitecto de Curitiba, un directo amigo que lamentablemente ya falleció. Y cuando conversábamos sobre el tema del trol en Quito, me decía, yo estoy de acuerdo contigo en todo, pero 2 cosas sí te digo. La una es que no puedes manejar con el municipio. Eso tiene que manejar la empresa privada. Y la otra cosa es que yo no tengo experiencia en troles. Y yo te diría que utilices buses de diésel. Uh-huh. Pero claro, mi reflexión fue ahí, ok, ¿a qué altura está Curitiba? Curitiba hizo un convenio con la Volvo. Claro.
y la Volvo le proveía de todos los vehículos, los que decidía la municipalidad. ¿No es cierto? Por otro lado, sí, allá operan las empresas privadas. Pero cuando uno miraba a ver acá, ¿no es cierto? Teníamos nuestras cooperativas, lo que los mexicanos hablan del hombre camión, ¿no es cierto? Hombre bus. Entonces, con unas estructuras tan Arcaicas. arcaicas, tan simplonas, ¿no es cierto? Y propio del ecuatoriano, ahí vamos resolviendo. Ahí como da la Se hora. acomodan las frutas en el camino. Decimos. Porque no, o sea, no que quiero ser peyorativo, pero las sociedades más desarrolladas planifican más. Así es. Las que tienen menos desarrollo planifican menos, y es como da la obra. Entonces nos encontramos en el metro que ya no nos entran los pasajeros. O nos encontramos que la temperatura ha sido no sé cuánto, y que ahora en el Ejido tengo que cerrar la parada porque ya no me entra más gente. Y la empresa, que dando gracias a Dios, tiene la experiencia internacional de años, ha logrado resolver lo que el municipio tenía, pero una imposibilidad total de resolver, o sea, con cambios de gerentes, 10, 15 gerentes pasando por la empresa Metro. Entonces, el tema es ese, el tema es de su desarrollo. Y me acuerdo de Owen, este escritor sobre movilidad, y decía, basta que uno se baje del avión y ve el sistema de transporte de la ciudad Ya sabes. y ve exactamente el nivel de desarrollo que tiene ese país. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Entonces, esto del transporte está ligado al tema social, Total. ¿cierto? El tema social es súper relevante, y por eso es que yo no puedo sacar todo lo que viene de los países desarrollados y meterle aquí, directo. Y de ahí la relevancia de los BRT nacidos de Latinoamérica para solucionar un problema de Latinoamérica. O sea, con costos bajos, con tiempos de implementación menores, porque si no cambian el alcalde y como se llame, se complicó todo el tema. ¿No es cierto? O sea, y hay otras cosas que son interesantes en el tema de la ciudad. O sea, que tenemos que ir construyendo esta ciudad con menos tiempos de viaje, que a propósito los tiempos de viaje se toma en cuenta la factibilidad. Entonces usted dice, voy a irme a 34 kilómetros por hora o a 39 kilómetros por hora, y con eso ahorro tanto tiempo y le pongo un costo al tiempo, y ahí hago la factibilidad económica. Y entonces cuando nosotros vemos los estudios, no solo de Quito, sino del de Guadalajara, del de Sao Paulo, gran cantidad de los que están en el sudeste asiático, todos han sobrevalorado la demanda. Y hay un célebre estudio Han sobrevalorado la venta. de un holandés que dice que hizo sobre 250 sistemas de rieles. Hizo el estudio y dijo, en promedio, los sistemas transportan el 50% de lo proyectado. No es. Y en promedio cuestan el 50% más de lo proyectado. Y ese cumple en Quito. 400,000, vamos a los 200,000. 1.400 millones, 2.100 millones. O sea, regla del pez. Entonces, ¿por qué se sobrevalora la demanda? Para hacerlo factible. Porque ahí ahorro más tiempo de viaje y hago más beneficios y menos costos. ¿Qué pasaría si este rato yo hago una relación beneficio-costo del Metro de Quito? Estaríamos quebrados. Si fuera una empresa, hubiéramos quebrado. Y yo no niego los beneficios que muy bien Verónica señala, que son las externalidades. Eso está presente. O sea, qué sé yo, vi los datos que el 12% de la gente ha dejado el carro. Excelente. Eso es disminución Congestión. de la congestión y de la Contaminación con carbono, carbono, todas las cosas. Entonces, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Pero el tema es a qué precio. Claro. ¿A qué precio? Entonces, yo creo que el metro es un excelente sistema, sin duda. Muchos detractores del metro dicen que no es un buen sistema porque a la gente le meten en el hueco y a los automovilistas les dejan disfrutando la ciudad. Y ese concepto ya se aplicó en Boston, en el Big Dig. ¿No es cierto? Ahí se meten a los automóviles en el túnel.
y al transporte público en superficie. ¿Para qué? Para que la gente vea la ciudad, para que la gente disfrute la ciudad. Y París es un tema súper importante. Yo vi un estudio de cómo muchísima gente prefiere ir en el bus y no meterse en el metro. Claro. Y ahora ojalá, Percepción de las personas. y ojalá el metro se mantenga con una muy buena calidad, como menciona Verónica, que es lo correcto. Pero si nos vamos un poquito atrás, veamos qué es lo que sucede en el metro de Nueva York, don Gaspo, o en el metro de Filadelfia. Son los lugares más inseguros y más tenebrosos que existen. Exactamente lo que hay que tener cuidado, que ningún sistema se tuburice. Entonces, Le pasó al trolebús. Le pasó al trolebús, o sea, no sube trabajo. pero no en la misma magnitud, porque usted cuando está debajo de la tierra es otra cosa. Te cruzas con ratas, Con todo. con pestes. Entonces, el tema es complicado, no es simple, o sea, no es que uno puede ir por aquí y allá y ya está listo, ¿no? Es un tema complejo, como podemos ver, tiene tantas aristas, las aristas sociales, las aristas económicas, las aristas de medio ambiente, ¿no es cierto? El por qué los quiteños no tienen ¿cómo se llama?, la capacidad para meter el dinero en una tarjeta. En Guayaquil hicimos pusimos la tarjeta inteligente a Cefú en la Metrovía. Y yo me paraba ahí en la estación del correo a ver la gente cómo cargaba las tarjetas en el sistema. El 50% cargaba un viaje. Sí, es muy bajo, sí. ¿A qué se debe? Quiero entender esto, porque El tema socioeconómico. es eso. ¿Es eso? Y también es el tema de bancarización y digitalización. Sí. Porque lo que hemos identificado es, por ejemplo, que muchas personas no tienen, de la población, digamos, sobre los 45, sobre los 40, no tiene mail. Si usted le pide el mail, ya Esa es la gran diferencia. Claro, Usted va a no París está y bancarizado. pone 10 euros y no le hace ni cosquillas al bolsillo. Pero además en que el metro Guayaquil, cuesta 2 euros La el gente viaje. tenía Más. plata para el En algunos pasaje Ese es el punto. y conseguía el dinero para regresar en el destino de su viaje. Entonces eso es lo que no entienden, que las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo son muy grandes y por eso es que han fracasado cualquier cantidad de... O sea, para tener Eso- esta tarjeta activa tengo que cargar plata. Tienes que primero abrir una cuenta ciudad. En esa cuenta ciudad tú tienes que poner unos datos. Hay ya 650,000, tenemos ya 650,000 cuentas, que es bastante, es el 20% de la población de Quito, más o menos. Un poquito más, ¿ok? Pero esa población es ¿de qué edad? La primera pregunta, ¿cierto? La mayoría son jóvenes, millennials, centennials. No te Tiene acceso a más o digitalización. menos el usuario nuestro, el 60 y pico por ciento de nuestro usuario es menor de 45 años. Estamos hablando de millennials, centennials, generación de cristal y todas las que se inventan hoy por hoy. Pero el tema es, y a lo que voy es, todo sistema de transporte tiene impacto social, es una convivencia, es una simbiosis. Es lo mismo que cualquier simbiosis, el transporte versus o con la persona. ¿Cómo a mí me transporta? Es mi casa que se mueve. Eso es lo que pasa con el transporte. Si lo vemos como mi casa se mueve al sitio donde voy, me tiene que generar protección, me tiene que generar beneficios, me tiene que generar el costo más bajo posible, obviamente, y el costo-beneficio más bajo posible. Eso es lo uno, el principio básico de cualquier servicio. ¿No es cierto? Todos queremos que el servicio sea lo más barato posible. No queremos que nos cobren un platal por un servicio. Que nos da además el gobierno central o el municipio. Hay que independientemente de cuánto le pagamos impuestos. ¿No es cierto? Entonces, Pero yo quisiera, perdón la interrupción, pero yo quisiera hacer un señalamiento ahí. O sea, esa es una visión de la persona que tiene correo electrónico, que tiene cuenta no, yo le estoy diciendo de la Cuando la persona la gran masa. del sur, de la persona que gana el BAS, Yo no voy a contar no está experiencia. bancarizada, es que no terminé de hablar, no terminé de comentarle. Esos 650,000 personas que tenemos en la página web, digamos, que tiene La plataforma. la plataforma funciona para ellos. Pero ¿qué hacemos con el resto? Y ahí estoy de acuerdo. Hay un montón de gente que no está bancarizada. Hay un montón de gente que no tiene mail. Hay un montón de gente que no tiene acceso a la digitalización. Entonces, la pregunta ahí es, Esa es o tenemos que hacer que los quiteños tengan mail, o
le damos una solución para aquellos que no tienen medios. Es que lo que, ¿Qué es lo que y funciona? vuelvo a lo que le dije anteriormente. No todas las soluciones son buenas para todas las personas. Estamos hablando de un universo de 18 millones de ecuatorianos, porque acá vienen también otros que no son de Quito, ¿no? Sin duda, claro. Entonces son 18 millones que tenemos que hacer las soluciones para todos. No podemos hacer soluciones para diferentes estratos y ponerles así a cada uno en su cajón. Esto es un servicio público democrático Universal. para todos. Entonces, lo que sí estamos haciendo, porque quiero pasarme a esto, es buscando esa forma. Ahora, estamos hablando de un sistema. El sistema también tiene que democratizarse, ¿sí? El de pago. Pero lo mismo tiene que pasar en el transporte de superficie. O sea, no estamos hablando solamente de metro, estamos hablando del transporte en general, Correcto. ¿cierto? Entonces, nuevamente, hacemos algo pensando en una visión, como dice César, una visión que puede ser de tercer mundo, de primer mundo, de lo que sea, pero el problema es que hay que tropicalizarla, hay que aplicarla al territorio, ¿ya? Entonces, y luego viene la siguiente, ¿quién es el que tiene la visión de la ciudad? ¿Quién? Yo pregunto, ¿quién tiene la visión de la ciudad? O sea, no forzosamente es del alcalde. No forzosamente es el alcalde. Algunas veces son gerentes de empresas que saben exactamente, son todos. Somos todos los ciudadanos, y como yo digo, las élites somos. Élites no me estoy hablando de económicas solamente, estoy hablando las culturales, las del deporte, las ligas barriales, pues saben quién quiere jugar fútbol, quién quiere jugar vóley, qué edad tienen, cuánto gastan, qué se toman, qué se comen. La señora que va a trabajar todos los días con un esfuerzo enorme. Esa para mí es una élite. Es una élite porque es la persona que le tengo que poner. Esos me deciden. Pero no estamos, y ahí estoy de acuerdo con César, no estamos viendo qué es lo que la gente necesita para tomar la visión. La visión, desgraciadamente, la ponen los líderes. Y eso pasa en todo lado, no es un tema. Eso es desde Neandertal. El jefe de la tribu, los del de Neandertal decide para dónde va la tribu. Y la tribu va para donde va el jefe. No es un tema humano, es un tema de naturaleza humana. Entonces, si tenemos un liderazgo que tiene una visión, debería bajarle al territorio, y estoy totalmente de acuerdo. Así, a ver, ¿qué le voy a dar a este? ¿Qué le voy a dar a este? ¿Qué le voy a dar a este? Después, tener un equipo que le ayude, que le apoye y que ponga las cosas. Y otra cosa, que el sector público y el sector privado tienen que ir de la mano, porque la operación del metro es un ejemplo de operación privada que está dándole el servicio al sector público. Y ahí voy a hacer un llamado a todos los empresarios del Ecuador y de los que tengan. Siempre decimos, no, yo con el sector público no. No me meto. Pero es que eso es lo último que hemos oído todo el tiempo. ¿Sí o no? El riesgo de y yo estoy de acuerdo con César que los servicios públicos deberían ser entregados, y me van a matar, pero deberían ser entregados a empresas privadas especialistas que lo hacen en el mundo entero, como ya está pasando con el metro, que es un buen ejemplo. No estoy diciendo que es un caso de éxito, ni me estoy echando estoy diciendo es un buen ejemplo de que está funcionando. Tendrá que seguir funcionando y todos los días tenemos que ser mejores. Y se podría aplicar a otros sectores. Pero ¿por qué no podemos hacer eso en el Ecuador o en la ciudad? ¿Por qué creemos que entregarle un bien público bajo unas condiciones obviamente muy íntegras, porque no tienen que ser solo honestas, sino íntegras y bien técnicas, a alguien que lo sabe manejar? Perfecto. Y lo mismo que es en Curitiba, ese es un ejemplo. En Curitiba lo hace una empresa privada para el municipio de Curitiba, el manejo de todos los buses. Y es un ejemplo que ya tiene ¿cuántos años es? Desde los años 70. Desde los 50 años. 50 años. Y es un ejemplo mundial. Claro. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, yo lo de las alianzas público-privadas también creo que está totalmente subutilizado en el Ecuador. Tenemos una ley, tenemos una ordenanza, lo uno se contrapone con la otra. La gente tiene pavor de hacer alianzas público-privadas porque dicen, ay no, yo con el sector público no. Pero si nosotros como empresarios, empresa privada, como personas que tenemos la capacitación, no nos ponemos al servicio de la ciudad y no ponemos nuestro know-how al servicio de la comunidad, la comunidad se va a volver contra nosotros, con toda la razón, perdónenme, con toda la razón, porque los que tenemos el liderazgo, sea por conocimiento, por poder adquisitivo, por poder político, por miles de razones, porque nos hemos preparado, porque sabemos cómo hacer, no estamos para justamente mejorar la ciudad. Y eso es, y sostenido en el tiempo, porque también estoy de acuerdo con César que cada vez que viene una administración dice, y esto que tú decías, ¿no? A ver, ¿qué tipo de transporte vamos a usar? Supongamos que hacemos una mega
planificación. Nos juntamos muchos sectores y hacemos esto, la combinación de todos los sistemas más adecuados para cada una de las partes de la ciudad y solucionamos en papel y decimos esto hay que hacer y ponemos un cronograma y un presupuesto y decimos esto va a ser en los próximos 10 años. Vamos a cambiar la ciudad en 10 años porque la ciudad no se cambia en 2, ¿no es cierto? Ni en 3, ni en 4, ni en un periodo de alcalde. A veces ni siquiera en 2, ¿no es cierto? Y luego viene un nuevo alcalde y dice, a ver, esto que hicieron toditos, clic a la basura, yo me voy a inventar con mi equipo lo que realmente tenemos que hacer. Eso es un desarrollo. Refundar la ciudad cada 4 años. Eso es un desarrollo. Y es que no Es podemos... un compromiso. Yo no sé si se puede firmar así uno de estos acuerdos mundiales como firman las, o algo así, de que no se va a cambiar y que por lo menos vas a ser sustentable y sostenible en 2, 3, 4 administraciones. Porque lo que dice César tiene la experiencia de tantas administraciones, ha estado en tantas administraciones dando su know-how. Y dígame, ¿cuántas de las cosas que usted les ha asesorado han hecho? ¿Un 50%, un 60%, un 20%, un 100%? ¿Cuánto de su visión se ha El aplicado? 100% en el caso de VRTs. los VRTs Sí. del año del 90 al 2000. Del 2000 en adelante no respondo. Pero fíjense, tenemos una persona que es experto, que sabe, que tiene conocimiento, pero nadie viene a inventarse el agua tibia y el agua tibia no funciona cuando se necesita. ¿La ficción de esto es política? O sea, la respuesta a esto es política. La respuesta a esta es una voluntad ya no política, es una voluntad de conciencia de país y de ciudad. Pero el por qué no ocurre, tú dices, es Su desarrollo. los políticos secuestran la gestión. No logramos estructurar. Es porque llega y anula. O sea, yo recuerdo, dejamos una visión 2030 hace 6 años. 2040. 2040. Y Jacobo estuvo ahí liderando el tema. Créeme, no sé quién le puso en el cajón, no voy a decir quién, pero por último, sabe que si no está de acuerdo con todo, tome los factores que son transversales en el tiempo. Yo quisiera interrumpirle, Verónica, porque es un problema estructural, Ah, sí. como decía, del subdesarrollo. Si usted solamente va a Colombia, Sí. solo Colombia, acá, al ladito, usted tiene que los planes ya forman parte de lo legal y que usted no puede transgredir. Eso. Si va a Curitiba, usted tiene el famoso IPUCI, que es el Instituto de Planificación Urbana de Curitiba. El Instituto de Planificación Urbana, su única función es ver la ciudad. Ahí están los mejores planificadores y ellos son los que recomiendan los proyectos, los programas para el desarrollo de la ciudad y eso es intocable. Y eso funciona. ¿No es cierto? Y yo sugerí al señor alcalde de ese tipo que aquí se haga algo así como el Instituto de Planificación de Curitiba. Y lo pusieron, lo hicieron. Y terminó en parques y jardines. Entonces, eso es un desarrollo. Ujú. Cuando nosotros analizamos un proyecto, empieza por la idea. O sea, tengo la idea de que el metro a Los Chillos es bueno. Ok, perfecto, es la idea. Pero luego tengo que hacer un pequeño perfil del proyecto. A ver cuáles son las oportunidades, cuánto más o menos costaría. Aunque quede foda, básico. No, pero es que el proceso de planificación, luego de eso, entonces yo tengo que hacer la prefactibilidad, Así. que en mi opinión es la etapa más importante de la planificación. Esa es una ¿Qué es la pregunta prefactibilidad? para controlar Solamente termino esto. La prefactibilidad es la generación y evaluación de alternativas. ¿Qué es lo que pasa con nuestros alcaldes? No, vamos a hacer el metro. Oiga, ¿hizo el análisis de alternativas? No. Eso, es que justo por ahí va la pregunta. Y un poco retomando las palabras de Verónica, es estas decisiones de prefactibilidad, donde se inflan las demandas, donde se reducen los costos, Esa es la factibilidad. Ya. ¿son políticas? ¿Responden a un interés político por Bueno, uno escucha hacer esta infraestructura y porque yo luego tengo en mi cabeza? Corrillo, digamos, a nivel internacional, lo digo aquí. Hay un lobbying fuertísimo por implantar sistemas de riego. Tipos de infraestructuras de estas? La no sé cuánto, la no sé cómo. Y por eso Curitiba se transformó en el enemigo número 1 de todas las grandes empresas que venden los sistemas de riego. Eso se dice todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces hay presión
Y yo decía que en el año 74 ya Japón le propuso una línea de metro para Quito. En el 74 no teníamos 51 años. millones de habitantes, ¿no? Y entonces ahí ya se propuso, pero ¿por qué? Porque el Ecuador estaba en el boom petrolero. Viene el segundo boom petrolero y otra vez aparecen los metros, ¿no es cierto? Entonces, son temas que muy difíciles de analizar y de precisar cosas, Seguramente. pero hay de esos temas. Entonces, por ejemplo, el lobbying internacional de los metros ha querido meterse en Curitiba, pero al costo que sea. No ha logrado. No ha logrado. ¿Por qué? Porque había que destruir ese mito latinoamericano de que se puede hacer lo mismo, como decía Lerner. Con una Lo fracción del mismo corte. que se puede hacer bajo tierra, se puede hacer sobre tierra. No hay diferencia. Y cuando nosotros analizamos los BRT, se cogen las características fundamentales que tiene el metro. Primero, carril exclusivo. Segundo, entradas y salidas a nivel. Tercero, pagada, prepago antes de entrar al sistema. Esas son las tres características fundamentales que las tiene el trole y que las tiene el metro. ¿No es cierto? Nada más que al trole le invaden todo el tiempo el carril exclusivo. Pero son los mismos. Entonces, hay de eso. Y el otro tema es que yo tengo una lista, ¿no? Del metro de Guadalajara, el metro de Sao Paulo, y ahora el metro de Quito, donde las demandas Están sobrevalorados. sí, Flats. sí, con voluntariamente, fueron sobrevaluadas, si las paradas que fueron previstas también se disminuyeron para bajar el costo y hacerle factible, si es que para hacerle factible había que eliminar toda la parte norte del trole, cuando ahora se está demostrando que el trole mantiene el 70% de la demanda y que solo el 30% se pasó al metro, cuando decían, no, es que hay que eliminar el trole para que todo vaya al metro. Mentiras. ¿Por qué? Porque las paradas del trole a cada 400 metros le dan un nivel de rotación pero espectacular. El trole de Quito, la metrovía de Guayaquil, los sistemas ecuatorianos, tienen de las mayores rotaciones de pasajeros en el mundo. Cuando yo estuve en Bogotá con una querida amiga de Transmilenio, y yo le estaba pasando las diapositivas de la presentación, veo que un bus de Transmilenio llevaba 1,200 pasajeros al día. Y yo le comenzaba a decir, está mal esa. Claro. La cifra está mal. Te faltaron 2 ceros. ¿No es cierto? Entonces, luego conversando, nosotros acá diseñamos con 1,800 y llegamos a 2,500 y en Guayaquil se llegó hasta 3,000 por la rotación, porque nosotros unimos las centralidades. Claro, y eso. Y ese es el key del asunto. Entonces, y ella decía, no, aquí en Bogotá llevamos 1,200. Nuestros sistemas diseñados con alta rotatividad nos permiten tener una tarifa más baja. Y sin embargo, se necesita subsidio. Verónica, muy cierto. Nada más que en este caso, recalculado el subsidio que tiene por pasajero el metro de Quito, tiene 63 centavos. Así es. El subsidio a los BRT es de 23. 63 centavos Versus 23. versus los 23 con los BRT. Es decir, Pero en verás, versus un tercio. 63 centavos es lo que paga por cada usuario que usa el metro el municipio de Quito. De los impuestos que pagamos. Muy bien. Solamente termino con... Por favor, César, muy amable. Entonces, cuando uno analiza eso, dice, si el metro está transportando el 5% de la demanda de Quito, Claro. es equitativo subsidiar a ese 5% con 63 centavos y llegarle al 95% desamparado. Claro. Bueno, nos queda un montón de preguntas sobre la mesa. Yo creo que es un tema muy motivador e interesante. Creo que a todos nos interesa. Tal vez nos podrían dejar unas 2 palabritas de cierre a nuestros invitados. Vera, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación y esa interesante conversación. Yo siempre estoy más enfocado en lo social. No soy perfecta, no soy ingeniera del transporte. Pero siempre me preocupa la población. Y yo pregunto, ¿cuánto vale ese subsidio de 63 centavos? ¿Y cuánto beneficio le genera y voy a ser muy enfática en ese valor no intangible que le genera el metro a la gente.
El centro histórico Eso. hoy vende el 100% más Eso que es. vendía antes del metro. Eso es. Me dicen las personas de turismo, sabes que toda la vida estuvimos buscando cómo traer gente al metro, al centro, perdón, y hoy el centro está repleto. Eso genera orgullo, genera pertenencia, que ya estábamos perteneciendo. El centro histórico estaba vacío, lleno de vendedores, pero vacío de gente que consuma. Y ese valor, yo siempre le dejo la pregunta, ¿cuánto vale? Claro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tendríamos que invertir para hacer eso? ¿No? Y si lo logramos, porque lo hemos buscado por muchos años. Entonces creo que sí hay un vehículo ahí de beneficios. Y decirle a la gente que no, que también la gente sienta que no todo es perfecto, que estamos aprendiendo, que la ciudad tiene un nuevo sistema de transporte, sí, y está maravilloso, sí, pero también tenemos que pensar que es lo más adecuado para todos, ser eficientes, ser eficaces en el sector público. Ser eficientes y eficaces en el sector público, señores, trabajar en el sector público como se trabaja en el sector privado. Muy bien, Técnico, muy bien. pero con un enfoque social. Y esa parte a veces nos falta, ¿no? Un poquito. Y agradecerle a César, que también es un libro abierto y me encanta. Así es. Creo que le voy a Sí. invitar a tomar un café para que me Qué gusto. me encanta su visión. Y otra cosa que es importante, podemos disentir, pero mientras todos pensamos diferente, enriquecemos mucho más Maravilla. y resultados. Así es. Maravilla, tío. Y eso no hacemos. Nos ponemos en clusters. Entonces el que piensa igualito a mí, ese me ayuda y entonces por eso hacemos ese proyecto. Y no hacemos esto de la Me democracia. encanta. Eso es el objetivo total. César, por favor. No, pues primero agradecerles, un gusto estar con Verónica, una persona con tanta experiencia. Me agrada mucho lo que resalta de los beneficios del metro. Por si acaso, el metro no es un mal sistema. No, claro. Es un muy buen sistema. El tema del centro histórico es impresionante. Así es. Es Un impresionante. nuevo florecimiento. Entonces, todos esos sí son beneficios. En eso no vamos a... Pero sí me preocupa que sea solamente el 5% de la demanda de viajes de la ciudad. Recuerdo que en un estudio que hicimos en la Universidad Católica hace algún tiempo, y cuando uno ve el costo de transporte para la gente más necesitada, uno realmente se conmueve, porque en realidad uno tiene que conmoverse con el sistema de transporte. Y encontrábamos que cuando se subía el pasaje, en esas épocas del Sucre, se subía el pasaje, había muchos obreros de la construcción que dejaban de utilizar el bus y venían a pie desde el sur. Carajo. Entonces, ese es el drama social de nuestro tercer mundo. Proletariado de transporte. Entonces, y esa es la gente que no tiene voz. Exacto. Entonces, yo digo, si yo tomo esos 2.100 millones y con esos 2.100 millones hacía 21 corredores tipo trole para toda la ciudad, probablemente hubiera Pasado de la ciudad de 120 minutos de la ciudad de 45 minutos. hubiera mejorado el sistema de transporte para una gran cantidad de gente. Para el tema de transporte es un tema amplio, con Es muchas amplísimo. aristas, con muchas visiones, y en eso está la riqueza De la conversación y esto. El metro de Quito sin duda pone un hito en la ciudad, sin duda. Eso no vamos a tener una discusión. Sin duda va a potenciar el desarrollo alrededor de las estaciones. Es correcto. Tema pendiente aún. Veo que el tema de género, por ejemplo, es muy importante en el metro. Se ha pasado mucho. Solo para darles, Sí. el 68% ahora de nuestros usuarios son mujeres. Bueno, en el transporte público mismo es eso, pero el tema, por ejemplo, del acoso, etcétera, se ven las estadísticas en los informes que usted tiene, que mejoró sustancialmente en el metro. Entonces, todas esas cosas son positivas para la ciudad, eso es innegable. Y me imagino creo que alguien hizo ya el estudio de las externalidades que tiene el metro, y eso es positivo, y es positivo por la ciudad. El metro está hecho, hay que sacarle el mayor provecho posible. Yo diría que en vez de pensar en la extensión, construyamos las 5 paradas. Me preocupa mucho la capacidad del metro. Ahora este rato está cada 5 minutos. Me imagino que podrá llegar cada 3 minutos con trenes de 6 vagones y 1.200 pasajeros. Pero sí llama la atención que, por ejemplo, el rato más pesado se cierre la estación del Ejido y ya no dejen entrar más pasajeros porque el metro está totalmente lleno. Entonces, y no vamos a llegar a los 400,000 en este sentido, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí Hay un manejo de flujos y de hay que conversar. estructura. El metro es un sistema absolutamente inflexible. Lo del ejido los sabíamos nosotros de ACEFU. Nosotros teníamos los recorridos desde el Recreo hasta la Colón ida y vuelta, y luego hacia el norte otro, porque la diferencia de demanda es importante. Pero eso con el metro no se puede hacer, a no ser que como se llama, que le ponga Los vagones vagones, claro. Estuve haciendo la evaluación del metro de Santo Domingo hace 3 meses, y entonces ahí se está construyendo una extensión justamente, y pensaba en la extensión en Quito. Y ahí el problema era cómo hacemos cuando enchufamos más pasajeros en la cabecera, ¿no es cierto? Y entonces ahí ampliaron. Ellos tenían solamente de 3 vagones los andenes. O sea, han ampliado para que puedan tener 6 vagones. Entonces, para mayor capacidad. Pero es el mismo caso nuestro. O sea, las élites pensamos de cierta manera, y los que no son las élites, que es la gran masa, no piensa de esa manera. Entonces, y la atención tiene que ser equitativa para todos. Ese es el principal punto, ¿no? Y si logramos nosotros tener acuerdos, tener espacios de discusión como este, que les agradezco, Gracias. ¿no es cierto?, nos permite a lo mejor clarificar cierto tipo de cosas que nos permitiría mejorar. Y a eso sí, dejo planteado de que hagamos las 5 estaciones de reserva, que nos va a mejorar la rotación. Así es. Y no nos pongamos a extender, porque ya tenemos el Ofelia de Obrador, que nos sirve y que tiene hasta mayor capacidad que el metro, porque tiene capacidad de robarse, y el metro no tiene capacidad de robarse. Buenísimo, César. Muchísimas gracias por sus palabras. Pero, César, ha sido un placer conversar con ustedes. Siempre su criterio y sus conocimientos son invaluables. Agradecemos a toda la gente que nos mira. Esto es Ciudad Micrófono. No se olviden de seguirnos en Instagram, en TikTok, y traernos en las redes sociales, con nuestros colegas que nos apoyan, Ismael Villasís y Santiago Guamán. Somos Jacobo Arbaiza y José Luis Barros en Ciudad Micrófono. Muchas gracias.